¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Zacatecas el domingo por la noche nuevamente volvió a ser noticia por la violencia de los cárteles de la droga, por un intento de motín en el penal que se ubica precisamente en Fresnillo. Y ni hablar por supuesto de lo que ha pasado en Acapulco en las últimas horas, en donde nuevamente ha habido ataques en bares. Guanajuato continúa con un alto nivel de violencia diaria. Querétaro también aparecieron ejecutados. En fin, una situación muy pero muy preocupante la que está viviendo en torno al crimen organizado de nueva cuenta. Y no olvidemos también, por supuesto, que hace unos días apareció este video de la familia michoacana anunciando que había llegado a la alcaldía de Milpalta. Hay dos reportajes muy buenos sobre este tema que se los recomiendo mucho, uno de Proceso, otro del País, en donde abordan precisamente la trascendencia de ese video y en donde ambos de diferente manera pero coinciden en algo. El problema radica en el Estado de México, en los municipios conurbados a Milpalta, que están en disputa precisamente entre la familia michoacana y otros tipos de grupos como los Gastones, por ejemplo, destaca el periodista Antonio Nieto, o bien la familia michoacana y otras agrupaciones criminales que tienen mucho tiempo operando en esa región y que ven a Milpalta, pues sí, como algo bastante apetecible por las grandes cantidades de terreno que hay semisembrado, por la extensión territorial, porque es un paso para el trasiego de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto nos lleva nuevamente a pensar qué hay detrás de esto. Hablamos de Zacatecas, hablamos de Querétaro, hablamos de Guanajuato, hablamos del Estado de México, dos de estas entidades. Una de estas entidades habrá elecciones el próximo año, otra más está inmersa por el apellido Monreal en una disputa de élites políticas, lo mismo pasa en Guanajuato, lo mismo pasa en Querétaro. ¿Qué hay detrás del crimen organizado? ¿Qué hay detrás de todas estas entes de violencia? A ver, el crimen organizado es parte de la estructura del poder, de la riqueza, de la dominación y funge a su vez como un dispositivo de segregación y control social que recae sobre comunidades enteras, sobre familias, sobre individuos, mostrando su rostro más lacerante a través de la violencia. El poder del crimen organizado se fundamenta en principio, por supuesto, en el control de territorio y desde allí escala. En países como México, por ejemplo, al control y despojo de los recursos naturales, a la cruenta disputa, ¿no?, en torno a bosques, a aserraderos, a agua, a tierras fértiles, a rutas, a mercancías para el tráfico de estupefacientes y armas, y redondea su poder con la incursión de los recursos de procedencia ilícita en los mercados financieros, obviamente, y en el sistema bancario internacional. Más todavía, en todo momento, el inframundo, digámoslo así, ¿no?, de la ilegalidad precisa de los estados, de la corrupción precisamente de los estados, de la impunidad para poder expandirse y para poder profundizar sus formas, sus operaciones, sus procesos y demás. Paralelamente a ello existe una geopolítica y una geoeconomía del crimen organizado, y este solo se comprende realmente por sus articulaciones en redes globales, donde lo mismo juegan un papel crucial agencias de seguridad estadounidenses como la CIA y la DEA que megabancos y fondos de inversión. Empresas legales que obviamente reportan al fisco de los estados, procesos de militarización de la sociedad, lo que vimos en Colombia, lo que vimos en México, así como una sofisticada división internacional del trabajo criminal, donde lo mismo intervienen células radicadas en naciones subdesarrolladas que grupos delictivos asentados en los principales centros de consumo de enervantes. Eso es lo que hay detrás del crimen organizado y es lo que tendremos que empezar a preocuparnos y sobre todo a preguntarnos quiénes mueven los hilos de estos niveles de violencia en México. Por cierto, allá atrás está Pantro. Como siempre un gusto, como siempre un placer, compartan el video. Gracias.